Bueno, muchas gracias. Un saludo a todos los asistentes, a nuestra querida directora Claudia Marcela. Veníamos hablando hace rato de hacer esta reunión, este foro, a todos mis compañeros acá, al señor embajador de El Salvador, al doctor Giraldo y sobre todo al doctor Humberto de la Calle. Creo que llevamos más de 6 meses sin participar en este tipo de discusiones y me agrada mucho que podamos acá conjuntamente tratar de explicar las cosas, y yo, como siempre, no tengo sino agradecimiento, no solamente por sus muy amables palabras ahora, doctor de la Calle, sino por todo lo que usted hizo por este proceso, porque todos sabemos que sin usted nada de esto hubiera ocurrido. Yo pensaba decir de manera muy sucinta, enumerar un poco los grandes retos que veo y dentro de eso aterrizarlo en el tema que me han puesto, que es el tema local. Voy a enumerar unos temas simplemente y tal vez dejar muchos detalles para la discusión y las preguntas. ¿Qué retos veo en este momento? El primer reto que tenemos es uno de la comprensión de la concepción del proceso de paz. Lo explicó muy bien Humberto de la Calle, lo que siempre dijimos, la diferencia entre el fin del conflicto y la construcción de la paz, pero así como ese discurso, esa visión nos sirvió para acotar qué es lo que íbamos a hacer en La Habana, así también es cierto que el proceso de paz no consiste simplemente en que las FARC dejen sus armas y se vayan para su casa, sino que hay que hacer una serie de cosas, una serie de reformas, de transformaciones que consideramos eran necesarias para darle un verdadero cierre al conflicto histórico y para evitar que la violencia o se repita o degenere en otras formas de violencia criminal, como ha pasado tantas veces en este país. Por eso la idea rectora, de alguna manera, del proceso era esta idea del fin del conflicto como una idea de no repetición. ¿Dónde está el problema entonces? Que hay un sector de la sociedad y sobre todo de la política que se niega a aceptar que el fin del conflicto implique más que la dejación de armas de las FARC y que insiste en imponernos un modelo de desmovilización, como ocurrió con los grupos paramilitares, desmovilización que fue muy útil para el país, pero eso no fue un proceso de paz, porque si algo hubo después fue justamente una repetición, una regeneración de la violencia muy rápida en esas regiones. Pensemos en qué pasó en Córdoba, qué pasó en Nariño y en todas otras regiones del país. Y además, porque si uno cree realmente en esta visión del fin del conflicto, tiene que estar dispuesto también, por una parte, a participar y por otra, a responder. Toda esta discusión que ha habido tan intensa en Colombia, sobre todo a raíz del plebiscito sobre los puntos sobre víctimas y justicia, estaba yo recientemente, la semana antepasada, brevemente en la Universidad de Chicago, inaugurando un nuevo centro de resolución de conflictos, y yo preguntaba y decía, oiga, díganme, ¿en qué parte del mundo, en qué acuerdo de paz una guerrilla acordó con un gobierno que había toda una serie de crímenes que no podían ser amnistiados, que esa guerrilla misma iba a responder por ellos ante un tribunal, que iba a pagar una sanción y que luego además con sus propios bienes iba a reparar a sus víctimas? ¿En qué acuerdo de paz del mundo se ha acordado algo igual? En ninguno. Entonces la pregunta es más bien, oiga, ¿y las FARC por qué acordaron eso? Lo acordaron justamente porque es parte, ese elemento de justicia, de una concepción del fin del conflicto que incluye a todos. Es decir, que los que tienen que responder no son solamente las FARC, son todos los que hayan cometido delitos graves, como lo ha dicho muchas veces con mucha claridad Humberto de la Calle. Entonces ahí es donde tenemos la diferencia. Claro, no se quiere aceptar la idea de que el fin del conflicto nos incluye a todos, porque esa idea supone que todos tenemos que responder. Y ahí es donde tenemos un problema de fondo, un problema de concepción. En este momento tenemos también un problema en la comprensión, aquí estando en la SAP, al interior del, llamémoslo, de las ramas del poder público del Estado colombiano, de que estamos en una verdadera transición que requiere una especial
armonía de los poderes públicos para poder poner en marcha lo que se acordó y sobre todo estabilizar el proceso, y ese es un reto realmente muy grande. Por una parte, tenemos, como todos saben, el mecanismo del fast track con el Congreso, que ha funcionado bastante bien. Yo creo que el Congreso se ha comportado de manera ejemplar, pero que de todas maneras representa un reto muy grande, porque es un volumen muy grande de legislación que hay que sacar adelante muy rápidamente. Y por otra parte, eso también le pone significa un reto muy importante para la misma Corte Constitucional, porque según el acto legislativo, como corresponde como una medida de control y de asegurar que todo lo que se esté haciendo esté bajo el marco de la Constitución, así estemos en una transición, pues la Corte tiene que hacer una revisión también de todas estas leyes, de un volumen muy grande de leyes, y eso es difícil de hacer en este corto tiempo. Pero yo creo que en la medida, como lo ha dicho la misma Corte en su jurisprudencia reciente, en que entendamos que estamos en una verdadera transición y tratemos de trabajar de manera armónica al interior del Estado, sacamos esto adelante. No sin contratiempos, como justamente nos ha ocurrido en estos meses últimos con la aplicación de la ley de amnistía a los miembros de las FARC, que ha tenido unos contratiempos que hemos logrado ir resolviendo con el Consejo Superior de la Judicatura, pero que realmente han tenido un efecto muy grave sobre el desarrollo del proceso. No me voy a detener mucho en los puntos mismos del acuerdo y en qué va su implementación, salvo decir, por ejemplo, que la llamada reforma política que fue propuesta por los expertos como una parte del punto 2, más allá si todas sus sugerencias son convenientes o no, representan justamente lo que es la esencia de este proceso, que es una oportunidad para poner al día a Colombia en ciertos temas, para modernizarnos y de esa manera justamente asegurar que le cerramos las puertas a la violencia. Tenemos un enorme reto igualmente en la implementación del sistema integral de verdad, justicia y reparación, no solamente por lo que significa conseguir los magistrados, montar las salas de la Jurisdicción Especial para la Paz, poner en marcha la Comisión de la Verdad, sino porque en ningún otro proceso de paz del mundo se había acordado un sistema tan ambicioso donde tenemos que mirar bien cómo es que se va a relacionar, por ejemplo, ese tribunal con esa comisión y sobre todo, el reto que me parece mayor de todos y del que voy a hablar al final, cómo es que vamos a hacer todo esto en medio de una temporada electoral, cómo es que puede funcionar una Comisión de la Verdad en medio de este discurso de polarización. En lo que tiene que ver directamente con el fin del conflicto y las FARC, vamos bastante bien en materia de los listados que nos han entregado las FARC con sus hombres, de los que están en las zonas, de los milicianos, de los que están en las cárceles. Hemos en la oficina revisado esos listados y si las FARC decidieran mañana cumplir con la dejación de armas en las zonas, esos listados ya están revisados y se podría proceder a acreditar a esas personas como miembros de las FARC y podrían dar su paso a la legalidad, cosa que es muy importante. Vamos menos avanzados, como todos lo sabemos, en el proceso mismo de desarme, pero el compromiso del gobierno y de las FARC, entendemos, es que se cumple el famoso D+180, es decir, que para comienzos del mes entrante los hombres y mujeres de las FARC en las zonas deberán haberle entregado sus armas a las Naciones Unidas. No voy a decir mucho del tema de los cultivos ilícitos, salvo que es tal vez la amenaza principal que tenemos en los territorios. Esta explosión de cultivos de los últimos años nos obliga a ser muy eficaces e inteligentes en su tratamiento, pero quiero hablar un poco más de lo que me pidieron y que me pidió también el doctor Humberto, que es cómo es que se desarrolla todo esto finalmente en los territorios. Y la idea de la llamada paz territorial, que no es más que recoger unas ideas que están detrás de la mayor parte de los acuerdos de La Habana, nace de una reflexión y es hacerse la pregunta, finalmente, si el objetivo final es lograr una paz estable y duradera, ¿qué es lo que nos va a garantizar una paz estable y duradera? Una paz estable y duradera no nos va a garantizar el hecho de que el gobierno y las FARC firmaron un papel, ni siquiera el hecho de que las FARC se desarmó, sino el hecho de que finalmente, con mucho esfuerzo y después de un tiempo de transición e implementación intensa, vamos
a lograr tramitar nuestros conflictos en los territorios por la vía institucional y crear espacios de discusión que permitan crear consensos, que permitan concertar. Y de esa manera, a la vez, fortalecer esas instituciones que tienen que tramitar esos conflictos. De eso se trata, finalmente, es una reflexión muy sencilla sobre la importancia del fortalecimiento institucional en los territorios para tramitar los conflictos y finalmente para garantizar derechos. Y en la medida en que uno haga eso, a través de unos mecanismos muy fuertes de participación ciudadana, que la gente vea que realmente, finalmente, después de muchas décadas de promesas del Estado central, esta vez sí hay unos recursos, sí hay una participación que tiene consecuencias, las obras sí se hacen, los conflictos sí se tramitan, pues los ciudadanos comienzan a acercarse más a sus instituciones, comienzan a exigirle más a sus instituciones, a sus autoridades, y eso nos mete en lo que llamo yo un círculo virtuoso de construcción de Estado, de país en esos territorios, y en eso consiste la paz territorial, la paz en realidad. Y yo creo que esa sencilla reflexión es muy importante de hacerla aquí, querida Claudia Marcela, en la ESAP, porque finalmente lo que importa no son solamente, ni siquiera en primera línea, los programas que pongamos en marcha, lo que importa es que lo que quede de eso sea un fortalecimiento de la administración pública en los territorios y un acercamiento, casi que un reordenamiento, me atrevo a decir yo, de las relaciones entre sociedad y Estado en esos territorios. Entonces hay que trabajar muy fuertemente con los gobernadores y con los alcaldes y darles los instrumentos para ser líderes de esos procesos de transformación, y eso requiere mucho apoyo. Y para eso entiendo yo que en su momento, me corrige el doctor Humberto, me corrige Claudia Marcela, pero si mal no recuerdo fue Carlos Lleras el que se le ocurrió la idea original de la ESAP, pero es la idea de la administración pública. Y yo creo que una consecuencia principalísima de este proceso es que los gobiernos en Colombia finalmente tengan la ambición de administrar todo su territorio, de tener una presencia en todo su territorio, pero de trabajar con todos sus gobernantes, no desde un modelo centralizado, sino de un modelo que delega cada vez más autoridad en las regiones, pero sobre la base que también las está fortaleciendo a la vez. Y yo creo que ahí hay un espacio enorme para el trabajo que puede hacer la ESAP. Doctor Sergio, se cuestiona un poquito sobre la pérdida de autonomía de las entidades territoriales, pues simplemente… Sí, es la gran discusión en que estamos, ¿no es cierto? Hay que encontrar el equilibrio correcto, pero yo creo que la puesta en marcha de los programas acordados en La Habana, y si el Ministerio de Hacienda nos hace el favor de asignarle los recursos que realmente requieren, le va a dar instrumentos, tanto a esos programas como a los gobernantes locales, para comenzar a realmente mostrar otro tipo de eficacia, otro tipo de resultados, otro tipo de capacidad de gerencia que debe llevar a que paulatinamente, yo sí estoy convencido que tiene que haber mucha más autonomía en las regiones para decidir su propio destino, que entre otras cosas también es parte de esta idea de paz territorial, que la gente en las regiones, en unas discusiones públicas, en una deliberación, reflexione sobre cuál es su visión de la paz para su territorio y cuál es el rumbo que quieren tomar. Termino simplemente para no extenderme con el tema que tocó Humberto de la Calle y el que yo creo que es realmente el reto principal hoy en Colombia, y es que hemos tenido la mala suerte, una conspiración divina en contra nuestra, que llevó a que el primer año de implementación de los acuerdos está coincidiendo con un año electoral. Y realmente eso nos pone en una situación supremamente difícil, porque confunde toda la discusión. Todo el modelo de La Habana está construido sobre la idea de participación y de construcción de consensos, pero un año electoral a lo que lleva es a una contienda política que va cada vez más hacia la radicalización, cada vez más hacia la polarización. Yo sí quiero decir que yo creo que no hay mayor riesgo para la democracia colombiana que la polarización. Cuando un señor se para y dice tranquilamente que hay que hacer trizas esos acuerdos malditos, no solamente
como dijo muy bien Humberto, está reconociendo que el Estado hace trampa, simplemente que no cumple. Y está destruyendo la capacidad de futuros gobiernos de crear confianza en cualquier cosa que hagan. Sino igualmente grave, lo que hace ese tipo de violencia verbal, esa polarización, es francamente cerrarle espacios a la deliberación democrática, a la reflexión. Está invitando a una respuesta radical, violenta, emocional, donde no hay espacio para el argumento. ¿Qué le puede hacer más daño a la democracia que eso? Por eso voto por la propuesta de Humberto de la estrategia de Valeriana, a ver si nos calmamos todos un poquito, pero a ver si sobre todo argumentamos, discutimos qué es lo que pretende este proceso. Yo creo, y termino con eso, que es muy importante en este periodo lograr un acuerdo de mínimos entre quienes vayan a participar en ese debate electoral, de que se va a respetar el proceso de reincorporación de las FARC a la vida civil, se van a respetar la puesta en marcha de los programas que van a beneficiar a nuestros campesinos, y 2 o 3 cosas más, que es lo básico para que no perdamos esta enorme oportunidad que es el acuerdo de paz. Muchas gracias.